Buenos días, ya les voy a compartir la pantalla. Entonces, el día de hoy voy a tratar de explicarles Scopus. Creo que la mayoría saben cómo ingresar a las bases de datos. Si no saben, simplemente es ingresar a un navegador y la primera opción es ingresar a la página de la Universidad de Córdoba o a la página de biblioteca.unicordoba.edu.co. Esta página que está acá. O si ingresamos a la página de la Universidad de Córdoba, en la parte superior, al lado izquierdo, hay un menú que dice aspirantes, estudiantes, egresados, docentes, administrativos. En estudiantes hay una opción de biblioteca y en docentes también. Y los va a llevar a esta misma página. Nos vamos a este icono rápido o podemos irnos a esta otra opción que dice recursos electrónicos. Entonces, tenemos la opción de irnos por acá o sencillamente por acá. Entonces, él nos va a cargar una página donde están las bases de datos que la universidad suscribe, las bases de datos de acceso abierto y el gestor bibliográfico. Entonces, para irles comentando mientras esto piensa, ¿qué es Scopus? Scopus es una base de datos que nos permite encontrar datos métricos de autores, instituciones, revistas y publicaciones. ¿Qué son esos datos métricos? Índice de un documento me muestra las citas que he tenido en cierta cuestión de temporalidad y de un autor me da ciertos indicadores. Entonces, fíjense lo que les decía. Aquí está esta página que tenemos donde están todas las bases de datos que la universidad suscribe y acá tenemos el gestor bibliográfico que la universidad suscribe, que es Redward. Ayer les decía que la diferencia entre Mendeley y Redward es muy sencilla. Redward, como es una suscripción que hace la universidad, yo no tengo límite de almacenamiento, porque en el Redward yo puedo almacenar PDFs. En Mendeley también, pero sí tengo límite de almacenamiento porque es gratuita la versión que voy a usar. Y a diferencia del Redward, Mendeley es una red también social. Entonces tiene dos funciones. Entonces fíjense que aquí están las bases de datos y al final están en orden alfabético. La penúltima es Scopus. Damos clic en Scopus. Ingresamos los administrativos, ingresamos con las credenciales de acceso a la red Wi-Fi de la universidad, los profesores y estudiantes con el usuario de Power Campus y la contraseña de Power Campus. Si alguien tiene algún problema para ingresar, por favor escríbanos. Nosotros no, la biblioteca no asigna contraseñas para ingresar a las bases de datos. A veces pasa que ahí tienen que hacer alguna actualización o a veces pasa que la persona, su usuario de Power Campus tiene una ñ. Entonces deben cambiar la ñ por una n, omitir los acentos o las tildes y ciertos caracteres especiales para que los deje ingresar. Entonces fíjense que esta es la interfase de búsqueda de Scopus. Es importante pues que tengamos en cuenta algunos antecedentes. ¿Cuáles son esos antecedentes? La primera base de datos o el primer índice de métricas que apareció en el mundo es el Site Citation Index, que se lo inventó un señor que se llamaba, murió hace como unos 2 años, si mal no estoy, Eugenio Garfield. Él fue el que se inventó el factor de impacto y se inventó estas métricas. Y ese índice salía impreso. Eso fue en los años 60. ¿Y por qué se dio eso? Pues por el crecimiento exponencial de la información, ¿sí? Pues después de cualquier guerra o cualquier acontecimiento histórico, generalmente después de una guerra, la ciencia crece mucho y se publicó mucho. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un auge en la publicación y empezó a crecer exponencialmente el conocimiento por la información que se publicaba. En el año 2005, 2002, en el año 2000 y algo, aparece Scopus como una competencia de Web of Science. Es decir, que en el mundo, en el ámbito internacional, las únicas bases de datos que nos dan estas métricas es Scopus y el Web of Science. Obviamente que también si tenemos un perfil de Google, él también nos da unas métricas. También hay una aplicación gratuita que se llama Publish o Peris,
que también me da métricas de autores, de revistas. Entonces, pero digamos que las primeras aplicaciones que aparecieron han sido estas, y la más antigua es el Web of Science. Nosotros no tenemos esa base de datos. Entonces, fíjense que acá yo puedo buscar por documentos, yo puedo buscar por autores, yo puedo buscar por una afiliación o puedo hacer una búsqueda avanzada, ¿sí? Acá abajo yo puedo limitar. Acá, si yo le doy clic, acá se despliega este menú. Me dice que yo puedo decirle un periodo o simplemente lo dejo todos los años. O quiero simplemente decirle que la información que se ha agregado en los últimos 7 días. Esta base de datos está en inglés. Esa es otra de las cuestiones que tiene Mendeley. Mendeley, toda la interfaz está en inglés. Generalmente los productos del Sevier, casi todas las interfaces están en inglés. Y entonces yo le puedo decir de todos los años al presente o hacerle algún cambio, ¿sí? Normalmente uno deja esto todos los años y al presente. Entonces vamos a suponer que vamos a buscar por afiliación. Vamos a darle acá en afiliación, señalamos, e inmediatamente me dice affiliation name. Y me dice, por ejemplo, cómo debo escribir. Entonces vamos a colocar Universidad de Córdoba, a ver qué nos aparece. Y ustedes ven que inmediatamente abajo me van apareciendo unas sugerencias. Y me sale Universidad de Córdoba, me sale Universidad de Córdoba en España, Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, pero todavía no me ha salido Universidad de Córdoba, Montería. Y aquí ya me aparece, si se dan cuenta, Universidad de Córdoba, Montería. Le doy clic en esta y le voy a decir que me lo busque. Y me va a aparecer el perfil o los detalles más bien de afiliación de la Universidad de Córdoba. ¿Qué me aparece? La dirección, que como ven está desactualizada. Me aparece que está en Colombia, me aparece la afiliación. Con esto, ¿qué les quiero decir a los profesores que en este momento están acá en esta reunión? Que es muy importante que ustedes pongan bien el nombre de la Universidad de Córdoba. Miren, otras formas del nombre. Universidad de Córdoba. Universidad de Córdoba sin acento. University of Córdoba. Uni de Córdoba, University o Córdoba. Entonces, normalicen, intenten siempre usar Universidad de Córdoba, Montería, como es la que está aquí, digamos, seleccionada. Porque fíjense qué pasa. Si ustedes ponen después Córdoba University, esa, por ejemplo, no está acá. No sé si alguien la haya puesto. Entonces, hay que normalizar. Fíjense esto como se ve de feo. Ese D en mayúscula, este sin el acento. La universidad, el nombre de la universidad es Universidad de Córdoba. Entonces, coloquen la Universidad de Córdoba. Aquí pone University of Córdoba. UNIF de Córdoba. Entonces, muy importante que normalicen la afiliación institucional. ¿Por qué? Porque si ustedes van, cada vez que publican un artículo, cambian el nombre de la universidad o se ponen Uni de Córdoba, sede de Verástegui. Sí, ustedes pueden estar en la sede de Verástegui, pero trabajan para la Universidad de Córdoba. Entonces, muy importante. Acá me dice que hay 973 documentos que tienen esta afiliación y que hay 712 autores que han publicado esos 973 documentos. Es decir, que hay 712 autores que tienen esta afiliación. Acá me da unas métricas, ¿sí? Fíjense que acá me dice, yo puedo editar este perfil, me dice que las acciones que se pueden hacer para este perfil, me muestra esto, creo que es para compartir, para crear una alerta, o sea, yo aquí puedo crear una alerta. Cada vez que aparezca un nuevo documento en la Universidad de Córdoba, entonces a mí me llega una alerta, o sea, se indexó un nuevo documento. Es muy importante que tengan en cuenta algo.
No, pero es que la universidad publica más. Sí, pues puede ser que la universidad publique más, pero son los documentos que están publicados en revistas indexadas en Scopus. Entonces, por eso salen solo 973 documentos. ¿Qué indexan normalmente estas bases de datos? Artículos. Por eso hay muchas críticas a estas bases de datos, porque tienen muchos sesgos. Una de ellas es el tipo de documento. Otro sesgo es, no todas las revistas que se producen en el mundo están en Scopus. Otro sesgo es el idiomático. Estas bases de datos están hechas para los anglosajones. Entonces, existe pues una tendencia a muchos autores publicar en revistas que estén en esta base de datos, porque así lo exige Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque lo exigen muchos organismos, porque la universidad, para aparecer en esos rankings que aparece, pues la información se extrae de acá. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, y también puedo exportar los datos por un área temática. Puedo mandar esto por correo o lo puedo imprimir. Entonces, fíjense que esto es súper interesante porque aquí me muestra los documentos por área, ¿cierto? ¿Cuántos documentos hay por área? Ustedes van a decir, ah, pero es que acá esta cuenta no da. Sí, porque puede ser que, por ejemplo, este de química puede estar relacionado con otra de estas áreas, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Y acá me sale un gráfico. Y se dan cuenta que acá me dice que yo lo puedo ordenar. Yo le puedo decir, si le doy acá, le puedo decir que acá me lo muestra por el documento, por el área que tiene el mayor número de documentos. Pero yo le podría decir, muéstremelo alfabético, de la A a la Z, muéstremelo de la Z a la A, o muéstremelo del menor al mayor, que es low high, ¿cierto? También puedo ver la afiliación de con qué instituciones están colaborando los docentes de la universidad que publican. Entonces, mayoritariamente acá nos damos cuenta que es con la Universidad Nacional. Si ustedes se ponen a revisar esta tablita, la mayoría de las colaboraciones son con instituciones locales. Fíjense que solamente encontramos por acá esta de Mérida, Sao Paulo, vamos 2, 3, 4. Esto no sé dónde está, me imagino que esto es acá. 4, 5, 6. Y bueno, ahora, fíjense que acá en la parte inferior, al lado izquierdo, me dice cuántos registros yo quiero que me despliegue. Entonces yo puedo cambiar esto y yo le puedo decir, bueno, yo quiero que me despliegue 100. ¿Y el qué va a hacer? Me va a mostrar 100. Entonces, ¿esto a quiénes le sirve? Esta base de datos, ¿a quién le sirve para la toma de decisiones? Pues al área de la Vicerrectoría de Investigación, ¿cierto? A los profesores que están trabajando en un proyecto de investigación, que hacen investigación. Esto les sirve a ellos. Y tomar decisiones en relación a qué? Pues en relación con incentivamos la colaboración local o vamos a incentivar la colaboración. ¿Cómo hacemos para que nuestros investigadores publiquen con autores de otras universidades? ¿Favorece esto o no favorece? ¿Nos está favoreciendo esos artículos que están publicados con universidades de otros países si son más citados? A partir en esta década, a partir de la década del siglo XX, la colaboración se ha incrementado exponencialmente. O sea, en los años 60, 50, en muchas áreas del conocimiento, la investigación la hacía, aparecía un investigador, aunque en áreas, por ejemplo, como la química, se dice que siempre los Nobel, estos Nobel que trabajaban en laboratorios de investigación, siempre le daban autoría en sus trabajos a aquellos discípulos que colaboraban con ellos, pero en otras áreas como en las ciencias sociales se colabora menos, aunque esto se ha ido incrementando. En otras áreas donde se colabora pues mucho menos es en música, en artes, en la parte de historia. El trabajo todavía de esos investigadores sigue siendo en solitario o en literatura, y obviamente pues hay razones.
Pero ¿por qué se han incrementado esas colaboraciones? ¿Y hacia dónde tienen que apuntar aquellos docentes que hacen investigación? Si yo estoy trabajando un tema y yo sé que en X universidad también trabajan ese tema y además tienen un equipo de laboratorio que yo no tengo, pues yo tengo que buscar la colaboración con esa universidad. ¿Para qué? Para compartir o recurso humano o equipo técnico o bibliografía. Yo he sido muy insistente y es que la investigación no solo se hace en un laboratorio. Si yo no consulto fuentes de información, si yo no hago un barrido bibliográfico o una revisión bibliográfica, lo que yo estoy haciendo es copiando. O sea, mi investigación no tiene nada de original. Y para que una investigación sea original, para que una investigación valga la pena, tiene que ser original. Si no, es la copia de la copia, no tiene mucho sentido. Entonces también hacia eso tiene que apuntar, para eso sirven estos indicadores, para eso sirve esta información, para la toma de decisión, para construir políticas basadas en estos indicadores. Ahora, vamos a ver los documentos. Aquí me dice documentos por fuente, es decir, por revistas. ¿En qué revistas se están publicando los investigadores que publican en revistas indexadas en esta base de datos? Entonces, esto nos puede dar a entender a nosotros si estamos publicando en revistas locales o si estamos publicando en revistas latinoamericanas o si en realidad estamos publicando en revistas internacionales. Hay una preocupación de publicar en revistas en inglés, pero yo pienso que tiene que haber un equilibrio en publicar en revistas en inglés o incentivar y publicar en las revistas locales que tengan cierto prestigio. Entonces, fíjense que en MBZ hay 81, en información tecnológica hay 94 documentos. Esta es la información. Aquí me dice resultados de patentes 135. Vamos a ver qué pasa si le doy ahí. Estas bases de datos todos los días cambian. O sea, todos los días me aparece una información nueva. Entonces, fíjense que acá me sale resultados de patentes. Vamos, ¿cómo abro yo un documento de estos? Esa es una opción que creo que es reciente, eso no estaba hace 1 o 2 meses ahí. Él me está mostrando que, por ejemplo, esto es una patente, ¿sí? Y aquí me dice que Universidad de Córdoba, me dice año 2018, me dice oficina de la patente y el número de la patente. Vamos a abrir esta. Nos paramos en el título y él nos va a mostrar a nosotros. Cuando yo abro un documento, él me da muchísima más información. Entonces, fíjense que aquí me mandó, esta es a la Oficina de Patentes de la Unión Europea. Lo que no sé es si este investigador, si será de la dice Universidad de Córdoba en España. Entonces, aquí digamos que esta información de patentes no es tan inteligente. Me saca Universidad de Córdoba, pero no me dice cuál Universidad de Córdoba. Es decir, esta información como están probando, todavía no tiene pues como esa digamos, especificidad. Y nos vamos a devolver. Acá me dice que yo puedo guardar la lista de autores, ¿sí? Fíjense que aquí yo puedo guardar la lista de autores, pero además de eso, y es algo que es muy importante, que lo tengamos en cuenta y que lo debemos hacer todos. Yo estoy aquí, fíjense que yo aquí ya estoy logueada, ¿sí se dan cuenta? Aquí aparecen las iniciales de mi nombre. Yo me voy a salir. Ustedes recuerden lo que yo les decía. En todas estas bases de datos, yo puedo crear una cuenta interna. ¿Para qué creo esa cuenta interna? Para tener ciertos, o poder hacer ciertas funcionalidades dentro de esa base de datos. ¿Cierto? Entonces, fíjense que acá yo puedo decir la opción, crear una cuenta. Si ustedes le dan crear una cuenta, ustedes pueden usar su correo institucional o el correo que ustedes gusten. En mi caso, yo tengo una cuenta creada con mi correo institucional. De hecho, él hasta me la reconoce. Entonces, voy a ingresar. Entonces, aquí tienen que poner una cuenta, un password, y él les da otros pasos. Entonces, voy a ingresar a mi cuenta. Como yo estaba en mi cuenta, él cuando busqué Universidad de Córdoba, me puso la opción que yo puedo editar ese perfil, ¿sí?
Si yo no hubiera estado en la cuenta, él no me hubiera, sí me muestra la opción, pero no me va a dejar hacer nada ahí. Entonces, fíjense que ya buscamos por una afiliación. Ahora podemos buscar por un tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante buscar por un tema? Cuando yo hago una búsqueda por un tema, es como si yo hiciera un barrido bibliográfico, porque aquí estoy buscando en una cantidad de revistas, en un montón de información. Entonces voy a buscar un tema que busqué ayer, lo voy a buscar en inglés. Lo voy a poner entre comillas, recuerden que lo pongo en entre comillas porque es un concepto. Aquí me faltó una I. Si tengo un error ortográfico, él no me va a buscar, no me saca nada. Esto no es Google todavía. Entonces, fíjense que acá está la búsqueda. Siempre él me pone un ejemplo de cómo debo buscar. Fíjense que si voy a colocar el AN, es en mayúscula sostenida, ¿sí? Entonces, fíjense que acá al lado me da unas opciones. Si yo despliego la flechita, me dice por todas las opciones que yo puedo buscar. Puedo buscar por un artículo, por el título de artículo, astra o palabras claves. Por autor, por el primer autor, por una fuente, por el título, por el astra. O sea, miren todas las opciones que él me da. Aquí puedo buscar por un DOI, por un ISSN, por idioma. Pero yo voy a buscar que me busque en los títulos, en los astra y en las... Y no lo voy a limitar, lo voy a dejar así, le voy a decir buscar. Es decir, que cuando yo estoy haciendo una tesis, estoy haciendo una investigación, yo debería usar esta herramienta y hacer una búsqueda del tema que yo estoy buscando. Fíjense que me dice en la parte superior derecha, me dice que hay 452 documentos. Debajo me dice que yo puedo editar. Yo puedo ir, le doy acá en la opción editar y puedo editar esta búsqueda, la puedo guardar. La puedo guardar, ¿por qué? Porque estoy en mi cuenta. Y puedo crear una alerta, es decir, yo vengo y le doy acá y si yo le doy clic acá, esto es muy importante para aquellas personas que están hacen investigación en un tema. Yo puedo, fíjense, acá me dice que a usted le va a llegar, ¿qué? Un correo. Acá me dicen los temas de búsqueda, ¿sí? Me dice que me lo va a mandar a este correo. Yo puedo editar esto. Y simplemente, ¿qué hago yo? Pues, entonces, fíjense, acá me sale acá abajo está la frecuencia. La frecuencia significa, si yo lo quiero recibir, ahí debe aparecer cada mes, cada semana. Entonces, si lo quiero cada semana y me va a llegar, yo decido cómo lo voy a querer, ¿sí? Entonces, yo le digo, crear esa alerta. Y me va a crear esa alerta. Me va a llegar esa alerta cada vez que acá se indexe información de acuerdo con la frecuencia que yo le haya puesto. Entonces, fíjense que esto es como para retroalimentar, compartir. Esto de hacer redes sociales, el muñequito, estas cositas para compartir en inglés. ¿Qué más hago yo? Fíjense que como les decía a los que se conectaron ayer, esto tiene unos filtros, ¿sí? Al lado izquierdo de sus pantallas hay unos filtros. Y me dice que en acceso abierto hay 60 documentos y en otros hay 392. Me muestra por año, por autor. Aquí, súper importante esta parte. Fíjense que esto ya no es el que más ha publicado, según que está, digamos, publicado dentro del conjunto de esta base de datos. ¿Cuántos documentos tiene? Tiene 10. Ahorita vamos a revisar el perfil de un autor. Y fíjense que aquí yo le puedo decir, mostrar menos o mostrar más. Y me muestra las áreas temáticas en las cuales ese tema que yo busqué, educación virtual, están publicados. Entonces, no, pero yo estudio licenciatura en ciencias sociales. Entonces, a mí no me interesa ni ingeniería ni medicina. A mí me interesa solo ciencias sociales. Yo le doy clic en ciencias sociales. Y aquí tengo la opción de darle más. Si yo le doy más, esto es muy importante. Este filtro es muy importante. Porque aquí me muestra todas las áreas que se solapan o que están relacionadas con la educación virtual.
Entonces, a mí me interesan son las matemáticas. Entonces, pues le doy clic. Ahí abajo me aparece que limite o excluye. Es decir, yo puedo seleccionar el filtro, ya sea para decirle, no me muestres esa información porque no la quiero ver, o simplemente para decirle, limítemelo por eso, es decir, solo muéstrame eso, pero tengo que venir hasta acá abajo. Acá me muestra otra parte que es importante, tipo de documento, la fuente del título, que son las revistas. Si yo tengo un tema y estoy explorando ese tema, ¿qué tengo que hacer? Venir a mirar cuál es la revista que más publica. Ejemplo, yo soy un investigador y quiero publicar un artículo en un tema. Y bueno, yo quiero saber cuáles son esas revistas que están publicando sobre ese tema. ¿A qué revista yo voy a enviar mi artículo? Ustedes tienen que tener algo muy claro y es, en las revistas anglosajonas a ellos les interesan artículos no locales. A ellos tendría que ser un tema local que pueda tener impacto en su investigación. Pero si yo voy a mi tema de investigación, en realidad el impacto es local o es nacional, no, yo no recomendaría enviar un artículo a una revista anglosajona o europea, sino que entonces tengo que irme, por ejemplo, a este tipo de revistas en español o de repente en portugués. Fíjense, Espacios, me imagino que es una revista en español y tiene 7 artículos, ¿cierto? O sea, yo tengo que ser enfocado a la hora de seleccionar una revista. ¿Y por qué? Porque a veces los investigadores dicen, no, yo lo voy a mandar es esta es la que más publica. Y esa, además, yo estoy mirando y es la que tiene está en el cuartil más alto. Pero recuerden algo, que esas revistas que tienen el cuartil más alto reciben muchísimos más artículos que otras. Y así como reciben, rechazan. Entonces, mientras Espacio recibe 30, esta puede recibir 100. Y, lógicamente, va a seleccionar aquellos que sean más de interés para el editor. En esas revistas anglosajonas normalmente hay una revisión previa del editor. Y normalmente en una semana usted le dice si les interesa o no les interesa. Entonces, recuerden que para someter ese artículo hubo un proceso. Hubo que arreglar la forma del artículo como lo pide esa revista. Tanto las referencias bibliográficas, las citas. Se envía el artículo, a la semana o 2 semanas me dicen no funciona. Lo tengo que enviar a otra, o sea, tengo que volver a cambiar la forma del artículo para mandarlo a otra. Entonces aquí hay que ser muy, digamos, poner mucho sentido común. ¿Qué es lo recomendable? Entrar a esa revista, mirar si publican artículos de América Latina, ¿sí? Hacer una navegación, asegurarme. Si yo estoy trabajando el frijol, bueno, entonces me voy a asegurar de que ellos sí estén publicando artículos sobre ese cultivo. Y si ellos o solo publican artículos de mexicanos, de repente publicaron un artículo de Brasil, de repente podrán publicar uno de mío, ¿cierto? Entonces, eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Qué más me muestra? La afiliación. Por ejemplo, esta universidad, la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Autónoma de Madrid, fíjense que la Universidad Nacional de Colombia tiene 8 artículos, ¿sí? Hay 8 autores seguramente aquí que pertenecen a esta universidad. Si yo voy a trabajar en educación virtual, hombre, me gustaría ver quiénes son, porque los tengo más cerca. Si yo apenas estoy iniciándome en un proceso de investigación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero me voy a acercar a quiénes, a los locales, ¿cierto? A los que están más cerca de mí. Y poco a poco voy escalando. Ah, no, es que yo soy muy teso. Yo me voy a ir a la Plotted University. No, vaya escalando, empiece poquito a poquito y vaya subiendo. No se vaya de una al último escalón. Entonces, la gente normalmente a esta base de datos no le presta atención, pero es porque no sabemos el potencial que nos da. Fíjense que esto es nuevo. ¿Qué es esto? Estas son las instituciones que soportan, que apoyan proyectos de investigación ¿en qué? En educación virtual. Esto es súper importante.
Entonces, la European Commission. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a entrar a la página de ese organismo y mirar cómo puedo yo presentar un proyecto, qué requisitos me piden, qué tengo que hacer. Entonces, fíjense todo lo que esta base de datos nos da. También del país, ¿quién es el que más publica en educación virtual? Está, fíjense, miren, esto está muy interesante. Estados Unidos, España y Colombia. China e Irán. Esto es bien interesante. Colombia está de tercero. Obviamente, ¿de qué? De información que está indexada en Scopus. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo le doy acá, vamos a seleccionar este y le vamos a decir, lo seleccionamos, ¿no? Y le voy a decir que me lo limite. Yo puedo seleccionar todos los filtros que yo quiero, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, señores y señoras, aunque eso no se debe usar, bueno, porque eso está prohibido por la Real Academia, pero lo que les quiero decir es que esta base de datos da muchas potencialidades. Y ustedes, los que tienen semilleros de investigación, los que tienen grupos de investigación, incentiven a sus estudiantes el uso de esas herramientas. Entonces, aquí me dice que hay 3 documentos. Pero hay en esos 3 documentos, no son 55, se refiere a los autores. Hay 3 documentos y hay 55 autores asociados a esos 3 documentos. Fíjense, 55. Y miren en las áreas que se ha trabajado la educación virtual en Colombia. Matemáticas, ciencia de la computación e ingeniería. No hay nada relacionado con pedagogía, didáctica de la educación virtual. Entonces, fíjense que ahí ese componente falta en la investigación, digamos, nacional. Para eso también me sirve eso. Y me dice que estas son las revistas donde han publicado, simplemente que vamos a abrir este artículo. Son muchos los autores. Entonces, hace muchos años, hace 20 o 30 años, un artículo era publicado por 2, 3. Ahora hay artículos que pueden aparecer 80 y más autores. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque le dan créditos a todo el que participa en un artículo. Pero es que es un artículo de 15 páginas. Sí, pero detrás de ese artículo hubo una investigación, hubo trabajo de campo, de laboratorio, de equipos. Hay equipos especializados que solo lo sabe manejar una persona y que esa persona extrae resultados. Entonces, en las ciencias aplicadas y en las ciencias básicas, en química, en esas áreas es muy fácil encontrar ese tipo de artículos. Fíjense que este tiene solamente 2 autores. Mire que cuando yo abro un artículo, él me da una información importante. Me da al lado derecho las métricas. Me dice que ha sido citado 3 veces en Scopus. Me dice que esta es como el impacto de esas citaciones de punto 46. Me muestra dónde están las citas. ¿Sí? Me dice que son 3 documentos y aquí me muestra. Yo puedo ir a revisar esos 3 documentos. Yo puedo crear una alerta de citación y me muestra documentos relacionados. Si yo estoy acá, este artículo me sirve, pero no es lo único que he encontrado, no he encontrado más, esto me sirve. Fíjense qué más me da. Me dice que es de la Universidad EAFIT, que fue publicado en esta revista. Y fíjense que tengo la opción del correo. El sobrecito es el correo. Email to this author. Entonces, pero es que eso no me da el texto completo. Eso no sirve. Sí sirve. Solamente que la tiene que saber usar. Si no la sabe usar, pues no le va a servir nunca. Si yo necesito ese artículo, vamos a suponer, esta base de datos agregó, ustedes ven en la parte superior, hay un menú, ¿cierto? Dice Export, que es lo que vimos ayer, exportarlo a una base de datos, a exportarlo a un gestor bibliográfico, descargarlo, imprimirlo, mandarlo por email, guardar el PDF. Y hay muchas más opciones. Yo quiero descargarlo. Vamos a mirar si me deja. Si este artículo está en la colección de que nosotros tenemos, a la que está suscrita la Universidad de Córdoba, él está pensando. Él me dice que este documento no lo puedo descargar. Pero entonces eso no me sirve porque no puedo descargarlo.
tengo una opción. La primera que tengo es, lo copio, abro un Google académico y miro a ver si está en algún repositorio o en algún lado en el Google académico. Y copio el título y le doy buscar. Lo que debemos hacer es siempre buscar en bases de datos. No irnos inmediatamente a algo. No, es que como ahí está todo, ¿yo para qué voy a ir a esas bases de datos? Yo voy a salir al Google académico. Pero el Google académico tiene muy buenas funcionalidades, pero no se compara. Entonces, fíjense que aquí me aparece, me dice dónde está publicado, me dice que está en una base de datos que se llama Springer. Nosotros no tenemos esa base de datos. Y acá me salen estas opciones, pero me dice que hay dos versiones. Le doy las versiones de ese artículo. No lo voy a mirar, pero creo que vamos a mirar esta segunda, porque en esta nosotros no tenemos esa. A ver si podemos rescatar el PDF de ese artículo. No nos deja rescatarlo, pero ¿cuál es la siguiente opción que tengo? Escribirles a los autores o buscarlos si ellos están en alguna de las redes académicas, como cuál, Academia, ResearchGate. Muchos están ahí y muchos suben sus trabajos a esas redes. Entonces de ahí también los puedo descargar. Y fíjense que acá al final me dicen las palabras claves que agregaron los autores, las palabras claves indexadas, y además de eso me muestra las referencias bibliográficas que usaron estos autores. Si se dan cuenta, miren que dice audiovisual y me muestra cuántas veces ha sido citado este documento. ¿Por qué es importante revisar las referencias bibliográficas? Porque me va a dar información súper importante de qué usó ese autor para construir su documento, y seguramente si yo voy por la misma línea, algunas de estos artículos o documentos me pueden servir. Y además, fíjense, en este, por ejemplo, me dice que está acá. Vamos a mirar, copiamos este enlace y vamos a, no le di a abrir porque es que a veces le abre a un otro navegador, entonces eso se le vuelve más lento. Entonces mira que me muestra, esta es una página, ¿sí? Que me habla acerca de las 10 caras. Entonces fíjense toda la información que yo puedo obtener de acá. Y hay algo muy importante, fíjense que este señor en este artículo no cita a nadie en español. Esa es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a publicar en una de estas revistas. Revisar los últimos artículos o revisar artículos de españoles o de algún latinoamericano y revisar si citan, sí, porque a veces también esa es una manera tácita de rechazar artículos. Entonces, eso es importante. Siempre revisar, toda revista tiene instrucciones para los autores. Revisar con lupa las instrucciones para los autores. Y ser muy ceñido a las instrucciones por los autores, porque a veces los artículos son devueltos porque no se cumplen con esas instrucciones. Ahora, yo quiero ver a este autor, ¿sí? Yo quiero ver quién es Vázquez López, a mí me interesa. Yo quisiera escribirle, no solo para que me mande este artículo que me sirve, sino porque a mí me gustaría poder ver cómo yo, que tengo un grupo de investigación en ese tema, puedo colaborar con ellos. Y además están en Medellín, o sea, están cerca. Entonces yo le doy clic y me muestra los detalles. Recuerden que yo estoy logueada. Fíjense que yo, como estoy logueada, puedo editar el perfil de este autor. Entonces fíjense lo que me muestra. Me muestra Velázquez-López Alejandro. Ustedes dirán, ¿y ese guión? Nosotros no usamos ese guión. Muchos investigadores se ponen su apellido compuesto y ponen ese guión. ¿Para qué? Para que cuando los indexen en estas bases de datos, les pongan su apellido así y no le vayan a poner López Alejandro Velázquez, como está acá. Él tiene otras formas del nombre, él solo tiene esta. Pero entonces le pueden poner Alejandro Velázquez, López, Alejandro Velázquez. O le pueden poner
López, Alejandro. Otra cosa muy importante a los que están acá, que son profesores, que son docentes, que publican, normalicen su forma del nombre. ¿Cómo la normalizan? Entren a esta base de datos, ahorita vamos a hacer un ejercicio, ustedes se buscan, creen su cuenta y editen su perfil. Me dicen las afiliaciones, mire, y me da, hay un circulito donde hay un signo de interrogación. Si yo le doy acá, él me muestra qué significa el identificador. Él me muestra qué significa la afiliación, ¿sí? La afiliación histórica está basada sobre la afiliación asociada a cada documento. Es decir, que este autor, vamos a mirar más, este autor solo ha trabajado en la Universidad de AFIT o solo ha publicado trabajando en esta universidad. Si tuviera varias afiliaciones, aquí aparecería. Me dice que ha publicado 10 documentos que tiene un índice H de 2. El índice H es un índice que mide el número de documentos y el número de citas. Y eso significa que los artículos de él se han sido citados 2 veces. Sí, 2 veces en promedio. Eso es lo que entiendo yo. Pero aquí él nos dice que es el índice H. Si se dan cuenta, él me lleva a otra página donde él me va a explicar qué es el índice H. Y si ustedes buscan en internet, hay muchísimas páginas que les hablan del índice H. Entonces, se organiza el número de documentos y el número de citas. De mayor a menor, creo. Y se mira dónde coincide tanto el número, este es el 4 documento y acá me dice cómo yo puedo crear el gráfico. Bueno, me da una serie de ayudas sobre esto. Si yo busco aquí, vamos a buscar índice H, que es, voy a mostrar, vamos a ir a la Wikipedia. La Wikipedia siempre digo que es una herramienta que me sirve para sacar dudas, pero no para usarla para citarla. El índice H es un sistema propuesto por este señor. Este señor es un físico argentino que trabaja en la Universidad de California y él creó ese índice. ¿Por qué? Porque el factor de impacto, las citaciones son muy criticadas, entonces él se inventó esto. Para la medición de la calidad profesional de científicos en función de la cantidad de citas que han recibido sus artículos. Un científico investigador tiene un índice H si ha publicado 8 trabajos con al menos H citas. Y aquí está la definición y la ventaja. ¿Y cómo se obtiene? Pero ahora no nos vamos a preocupar por eso. El caso es que este señor tiene un índice H de 2. Si él tiene un perfil en Google Académico, seguramente su índice H sería muchísimo más alto. Y aquí tenemos el gráfico, ¿sí?, de los documentos. Y acá abajo, esto es súper interesante, porque aquí abajo tengo los documentos, el año y cuántas citas han recibido. ¿Sí? Aquí aparece. Entonces, fíjense que él me permite que los puedo exportar, los puedo guardar, puedo crear una alerta y además los puedo organizar. ¿Sí? Aquí me dice por fecha, el más nuevo, o sea, el más nuevo, 2019, 2018, 2017, ¿sí? 2016. O le puedo decir que me muestre por el que tiene más citas. Y ahí están todas las opciones que ustedes pueden ordenar esta información. La pueden ordenar por título, por el autor, de la A a la Z o de la Z a la A. Entonces, fíjense que el documento más citado es este. Semantic, Mapping, With, no sé qué, 4 citas. Ah, pero yo quisiera ver ¿quiénes citaron ese documento? Es muy sencillo. Yo le doy clic sobre el 4, perdón, y él me muestra los documentos que han citado ese documento. Y me aparecen los documentos que han citado ese documento. Y me sale por la interfase que hace un rato buscamos, que ya vimos. Me voy a devolver y vamos a editar el perfil de este autor. Vamos a ver si, entonces le doy acá. Se da acá.
lógico, lo primero que tienen que hacer ustedes, dice, fíjense lo que dice. Entonces le voy a decir, voy a proceder, no voy a hacer ningún cambio acá. Entonces fíjense que lo primero que me dice es, este es su nombre preferido. Esto es lo que les va a preguntar. Por favor, seleccione el nombre preferido para la entrada única de autor del perfil. Ustedes seleccionan. Este señor seleccionó este. Y mire que tiene dos. Tiene uno con las tildes y otro sin las tildes. Él seleccionó las de las tildes. Y le doy continuar. Me dice, está usted haciendo cambios para Velázquez. Eso es el perfil de suyo. Este no es mi perfil, digamos, no es mi perfil. Entonces yo le digo, no, yo estoy, vamos a ponerle que no. Continuar. Si fuera mi perfil, él me va, vamos a ver qué me muestra ahora. Entonces fíjense que ahora vamos a hacerlo, me voy a buscar yo que yo sí lo puedo hacer. Entonces fíjense que acá me aparecen vamos a hacer una búsqueda mejor por autor. Search, desde darle ahí, me debe haber ido acá para no empezar a darle atrás y me va a demorar más. Entonces, yo que los invito es, si van a modificar, modifiquen sus perfiles, no los de los otros, ¿cierto? Que no es la idea. Entonces, fíjense que yo le voy a decir que me busque a mí. Vamos a buscar, a ver qué sale. Entonces, fíjense que acá, bueno, aquí no me veo. Se supone que sí estoy. Me voy a volver a buscar. Fíjense que acá, déjenme, me vuelvo a buscar. No, no me encontró. Vamos a volver, pero déjenme ver si yo puedo acá mostrarles mi perfil. Me voy a volver a buscar, pero me voy a buscar de otra manera. Ah, ya sé cuál es el error. En el author last name pongo mi nombre, mi apellido, perdón. Y en el nombre pongo la inicial de mi nombre, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Ahora, recuerden que aquí me puedo también poner el ORCI. También puedo buscar por el ORCI. El ORCI es un identificador único que todos debemos tener. Todos aquellos que publican. Entonces, fíjense que aquí yo me busqué, ¿cierto? Yo busqué por mi nombre. Entonces, recuerden que tengo dos casillas. Y yo la que me confundí. En la primera voy a colocar mi apellido, en la segunda mi nombre. ¿Qué hace él? Me recupera, como yo busco en la C, él me trae todas las personas que tienen un nombre parecido al mío, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí aparezco yo. Entonces, aquí le doy sobre mi nombre, es decir, que cuando hayan más personas con mi nombre, me van a aparecer. Entonces, fíjense que aquí aparezco yo, aparece el ORCI. Es muy importante. ¿Cómo ustedes crean su ORCI? Ustedes ingresan al navegador, ustedes entran acá a esta página y ustedes se registran. Esto es gratis, esto no, para investigadores esto es gratis. Es simplemente registrarse. Aquí dice, regístrese. Y uno se registra, ¿sí? Acá se puede cambiar la interfase de esta página y se puede poner en español. ¿Qué hace el ORCI? Es un identificador. Y ese identificador, ¿qué va a hacer? Que así haya otra Restrepo Arango Cristina, ese es mi número, ese es mi identificador. Y toda publicación, así me cambian el nombre, así me pongan Arango, Cristina Restrepo, está mi ORCI. Es decir, que todas las publicaciones así tengan una forma diferente del nombre porque fueron indexadas incorrectamente. ¿Qué va a hacer? Esa información va a irse agregando a mi perfil, ¿sí? Eso es súper importante que creen el ORCI. Ahora, esa es, digamos, la importancia que tiene las bibliotecas y la profesión que yo estudié. Solamente que, lastimosamente, en muchas instituciones y en países como Colombia o en estas regiones no se le da la importancia. Y la gente piensa que la biblioteca es un montón de libros con un montón de personas que solo saben sacar libros. Y los que trabajamos en las bibliotecas solo nos vemos poniendo y quitando libros. Y no nos metemos a aprender estas cosas.
Ese es el trabajo real de un bibliotecólogo. Todo esto que yo les estoy diciendo ahora, esto es lo que a lo que nosotros debemos apuntar. No debemos apuntar a estar sentados en una silla esperando que llegue el usuario para prestarle el libro, sino que es a esto lo que tenemos que, hacia esto es lo que nos tenemos que dirigir. Y fíjense, lo que yo les decía, las formas del nombre. ¿Qué hacemos cuando catalogamos? Es normalizamos. Nosotros normalizamos, para eso estudiamos una carrera, para normalizar. Entonces, fíjense que yo voy a editar mi perfil. Aquí me aparece el nombre, ¿cierto? Me aparece una afiliación, me aparece otras formas del nombre y me aparece el área. ¿Cómo lo edito? Vengo y le doy en esta opción que está al lado derecho, editar perfil, y él me dice, yo le voy a decir proceder a hacer los cambios, y me dice, este es su nombre preferido, por favor seleccione. Aquí toda la información está en inglés, no hay manera de cambiarla, que yo sepa no. Y me dice, o lo quiere así o lo va a colocar así. Entonces, así, justamente para que lo que les decía, ¿qué me sirve ese guión? Que en el momento de que indexen algún documento, aparezca completo, ¿sí? Y no perdido, digamos. Si yo no le pongo el guión, ¿qué riesgo corro? Los anglosajones solo tienen un apellido, ¿sí? Tienen la última palabra es su apellido. Los portugueses, yo me puedo llamar Marco Sousa de Silva y mi apellido va a ser Silva Marco Sousa de. Entonces, por eso muchos autores de habla española se ponen este guión. Como esta soy yo, voy a decirle continuar. Fíjense lo que él me va a preguntar. Es decir, que este, por ejemplo, es una cosa que debería controlar esta base de datos. Fíjense que aquí no me preguntó si ese era mi perfil. Porque ellos, o sea, yo estoy entrando con esta cuenta. Entonces ellos dan por hecho que esta sí soy yo. Entonces aquí me aparecen los documentos, me aparece que yo puedo revisar la afiliación. Vuelve y juega. Es súper importante que ustedes usen el correo institucional. En la universidad hay una práctica errada y es tener correos personales. Entonces, uno, por ejemplo, para hacerle llegar una información de la biblioteca, uno lo manda a un correo institucional, pero eso nadie lo revisa. Entonces, habría que mandárselo a un correo personal. Entonces, la invitación es que ustedes también incentiven que los estudiantes tengan cuentas de correo institucional para que puedan acceder a todos los servicios que tiene la SUI de Google. Porque no es lo mismo tener una cuenta gratuita de Google que tener la cuenta educativa de Google. Ustedes fíjense que acá me dice revise su afiliación y me aparece esta afiliación. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento yo trabajé en esta universidad y publiqué algo con esta afiliación. Si yo voy a confirmar esto, entonces yo le doy a confirmar y continúo. Entonces me dice que ya usted ya ha hecho estos cambios y fíjense que acá también puedo revisar documentos. En revisar documentos, si yo sé que yo tengo un documento que está indexado en Scopus y que no me aparece acá, le voy a dar acá, Search Missing Documents. O sea, documentos que no están, que están perdidos. Entonces le dan clic ahí y tienen que colocar, pues aquí buscar por el título de ese documento. Y una vez lo encuentren, después me imagino que si no, ya no, en mi caso yo no tengo nada de eso, entonces seguramente lo seleccionan y se les va a agregar a su perfil. Entonces fíjense que este es la revisión. Entonces aquí ya le doy review de afiliación. Eso es súper importante. Editen y le digo que confirmar y subir. Esto es súper importante, tengan su perfil. Si ustedes han publicado en revistas indexadas, en el Google, en el Scopus, perdón, por favor, agreguen su perfil, creen su perfil. Ustedes crean su cuenta y él los va a llevar a ese perfil y lo van a poder editar, van a poder poner otras formas del nombre. Entonces, aquí me dice que ya mi perfil ya está, me dice confirmación, me voy otra vez a mi perfil, selecciono acá en la primera
y vuelvo ¿a dónde? A la primera parte. Entonces, aquí tengo todas las métricas, ¿sí? Aquí me aparece toda esta información, que yo también puedo crear una alerta de citación. O sea, cada vez que alguien cite un documento, a mí me va a llegar algo, si yo lo deseo, ¿sí? O puedo guardar un autor en esta lista, o crear una alerta de un documento. Y fíjense que yo puedo ir a ver mi perfil en Mendeley, ¿sí? Aquí dice, View Mendeley Profile. Yo hace poco creé la cuenta en Mendeley. Para la próxima semana, lo que los vamos a invitar es a una capacitación sobre Mendeley y ResWord, o sea, sobre gestores bibliográficos. Vuelvo y se lo repito, Mendeley es un gestor bibliográfico, pero también es una red social académica. No, las redes sociales académicas no son un Facebook, son redes para subir, para compartir mi producción, o simplemente yo soy un estudiante, no, pero es que yo soy estudiante, yo no puedo entonces estar en eso. Sí, sí puede, porque si usted está muy interesado en el trabajo del profesor Hermes, usted puede seguir al profesor Hermes si usted sabe que ese profesor está en esa red. Y cada que ese profesor suba su documento, usted le va a llegar, usted va a saber que ese profesor agregó una nueva publicación. Entonces, esas redes nos permiten seguir personas que son muy importantes en la investigación o en el campo que yo estoy haciendo. Estos resultados yo los puedo, por ejemplo, aquí me dice View Potential Autores, con los que yo puedo, dice que 0 Potential Autores, no me da nada. Esta información creo yo que se puede descargar, pero parece que esto me lo han cambiado. Exportar, set. Entonces, ahora, recuerden, me voy a ir a Search. Buscamos por un tema, buscamos por una institución y editamos el perfil de un autor, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando yo lo doy en autores me dice el nombre, el apellido del autor, la inicial del nombre, siempre debajo de esto siempre hay una manera, un ejemplo. Vamos a suponer, bueno, les voy a explicar un poco más el ORCID. Fíjense que el ORCID, aquí me da la opción de que yo puedo buscar por el ORCID. Y les recomiendo, por ejemplo, aquí en esta parte, en la página del ORCID, ustedes buscan en el Google, en un navegador ORCID, y aquí dice iniciar sesión, registrarse. Ustedes se registran. ¿Qué van a colocar? Sus datos, su nombre, su correo institucional, todo. Todos los datos que les pide. Inmediatamente se registran, ustedes pueden determinar si quieren que su perfil sea público o no. Yo les sugiero que lo hagan público. ¿Para qué? Para que de alguna manera, si alguien en una revista los busca porque están agregándole los ORCID a quienes han publicado, los puedan encontrar. Fíjense, solo correo institucional y una contraseña. Ustedes también se pueden dar de alta con Google o con Facebook. Y también se puede crear una cuenta institucional, pero esta sí se requiere que, digamos, suscribirse, pagar. O sea, esta parte no es gratuita. ¿Por qué? Porque esto es una ONG, esto es una organización y necesitan dinero. Entonces yo puedo buscar un autor X, yo puedo buscar, vamos a buscar a quién, Maturana Carlos. Es un invento mío. Vamos a ver si hay algún Maturana Carlos. Entonces, fíjense cómo bueno, no hay nadie, no hay ningún Maturana Carlos. Sí, sí hay. Aquí está el ORCID. Fíjense que aquí aparece el nombre y el apellido. Es muy importante que coloquen bien sus nombres. O sea, la primera letra en mayúscula, la segunda, los acentos con ortografía. No coloquen estos nombres de esta manera, que se ve muy feo. Y es pues la presentación de uno como escritor o como sea, mire esto se ve inmundo, ¿cierto? Entonces pónganlo bien. Él les va, ¿y qué es el ORCID? Fíjense qué es eso. Si yo tengo mi ORCID, entonces fíjense que cuando ustedes en su perfil, pueden agregarle el ORCID. Si no tienen el ORCID, créanlo. Entonces fíjense, yo voy a buscar a este señor a ver si tiene documentos. Simplemente copio esa cadena, tal como aparece en el ejemplo. Vamos a ver.
me dice que no hay autores, no hay autores. O sea, este señor no ha publicado nada que esté indexado en esa base de datos. Bueno, yo podría seguir hablándoles de esta base de datos porque tiene bastantes, como ustedes ven, tiene bastantes funcionalidades. El ORCID, recuerden, el ORCID es un identificador, ¿sí? Así como está se me olvida lo de los artículos en este momento, el número que también es un identificador único. ¿Qué va a hacer el ORCID? Yo me llamo Cristina Restrepo, pero yo tengo un ORCID, que es una cadena de números, que es 150 raya, guión, no sé qué. Esa cadena de números me va a identificar a mí. Si mañana nace otra Cristina Restrepo Arango, o otra Cristina Arango Restrepo, esa no va a poder, digamos, no va a tener ese mismo identificador. Entonces, la invitación es, nosotros en la biblioteca, nuevamente, invitarlos a que soliciten. Ahorita estamos en la casa, pero si son 3, 4 o 2 y se pueden juntar y podemos hacer una capacitación virtual, la hacemos. Nos mandan un correo. ¿A dónde nos pueden mandar un correo? A biblioteca@correo.unicordoba.edu.co y nos pueden solicitar en una hora y en una fecha. Eso se les agenda por el Meet de Gmail, de Google, que es muy sencillo de entrar, tal vez hasta más fácil que este. Se comparte la pantalla y se les explica. Esto es de práctica. La invitación es usen esto. Miren que los profesores, yo estoy monitoreando las estadísticas. Usan más los estudiantes. Y hay departamentos de la universidad donde prácticamente no las usan. Y tienen bases de datos especializadas. Usen las bases de datos. Ingresen a esos recursos. ¿Cómo se aprende? Usándolas. A veces hay una resistencia y la resistencia es porque yo no sé. Y como no quiero decir que no sé, me resisto. Los invito. Si ustedes no se sienten todavía muy seguros, soliciten. Si hay que volverles a repetir, se lo repito. No hay ningún problema. Solo solicítenlo. Porque yo puedo decir, otra vez lo mismo, no van a querer. Pero si ustedes en un momento dicen, consideran, manden un correo. Mira, somos 5 o 6 personas que estamos interesados, mandan los correos electrónicos de esas 6 personas, ponen una fecha y una hora y se hace. Porque pues ahorita esta eventualidad vamos a estar hasta el 26 a la medianoche, un domingo 26, no sabemos si se vaya a extender más días. Entonces, pues la biblioteca sigue funcionando virtualmente, seguimos haciendo actividades, es la invitación para eso. A los docentes que están aquí conectados es que todo el indicador de uso de bases de datos va a depender de docencia, es decir, de ustedes, no de biblioteca. Hasta el año pasado tuvimos nosotros la responsabilidad, pero nosotros no tenemos autoridad para exigirle ni a ustedes ni a los estudiantes que las usen. Nosotros los invitamos, nosotros nos esforzamos en difundir, capacitar. Somos muy pocas personas, lamentablemente, haciendo esa actividad, pues justamente por una serie de situaciones, pero, o sea, es muy importante que si ustedes no saben usarlas o no están seguros, nos pidan que los capacitemos para que ustedes incentiven el uso dentro de sus estudiantes. Muchísimas gracias. Bueno, chao, que estén muy bien.